Sabes que, Raúl, recordando un poquitito un pasaje de Isaías, donde menciona allí, dice, maldito el hombre que confía en brazo de hombre. Yo mayormente siempre lo interpretaba con respecto a aquel que deposita su seguridad, ¿cierto?, frente a una situación económica deplorable o necesidades, que confía en el favor que le pueden dar los hombres, ¿cierto?, más que en lo que Dios puede hacer por ellos. Pero ahora me viene a la memoria y dice, maldito el que confía en brazo de hombre, también el que confía en sí mismo para querer ganarse aquello que verdaderamente Dios nos da y que sabemos que es imposible para el hombre ganarse la salvación. Y el autor coloca aquí en el día jueves dos palabras que de repente sería necesario que nos expliques, porque a simple manera de verla podemos decir que lo mismo, pero el autor hace una distinción entre una cosa y la otra, y dice, muchos ven como paradójico el contraste entre los comentarios negativos de Pablo de guardar toda la ley y sus afirmaciones de cumplir toda la ley. Aquí el autor resalta estas dos cosas, dice, por un lado dice guardar toda la ley y por el otro lado dice cumplir toda la ley. ¿Qué diferencia entendemos en esto, Rob? Todos esos términos, pastor, están en el Antiguo Testamento y están específicamente en la ley, en la Torá. Ajá. Deuteronomio 11 es el capítulo campeón con respecto de que si amamos a Dios vamos a hacer esto, si amamos a Dios vamos a guardar lo otro, si amamos a Dios vamos a cumplir con estos mandamientos, con estos estatutos y estos preceptos. Y es así, solo el amor a Dios puede ser, la resultante del amor a Dios, solo el amor de Dios puede provocar lo que es la obediencia. No hay otra forma. Y entonces quería decir, sí, pastor, que Pablo elige ahí la terminología que ha sido exagerada en el tiempo de Pablo por sus correligionarios, el hecho de hacer, guardar, y entonces Pablo pasa al tema de la plenitud. Es decir, que guardar es hacer. Sí. Guardar es obra humana. Sí. Es mérito propio, no divino. En el esquema de Pablo. En el esquema de Pablo. Y ahora cumplir es la plenitud de todas las cosas. Ajá. Que cuando uno lee la ley, cuando uno lee los mandamientos, en realidad no habría una diferencia. Pero Pablo hace esta diferencia por el hecho de la diferencia que ya ha sido hecha por los religiosos de su tiempo. Entonces, aquí el autor presenta, dice lo siguiente, ¿no? Dice, esto no implica que los que son salvos en Cristo no obedecen. Pablo dice que ellos cumplen la ley, es decir, que la verdadera conducta cristiana es más que la obediencia externa de solo hacer la ley, es cumplir la ley. ¿Por qué esta distinción tan así? Es decir, ¿por qué usa estos términos, guardar y cumplir? Es decir, en una vocabulario nuestro casi son iguales. Sí, a mí me parece que tiene que ver con el asunto de la causa y del efecto. Es decir, es probable que el autor esté diciendo que hacer y guardar tiene que ver con una intención humana, ¿verdad? Y donde la causa es simplemente la propia decisión personal de hacer tal o cual cosa para sentirme bien delante de Dios o para agradar a Dios. Él ve como la palabra guardar como algo externo, ¿no? Y cumplir como algo ya que va... Algo del corazón. Del corazón. Interno. Es decir, va más allá de lo externo, va a cumplir con las exigencias que la ley me está reclamando, ¿no? En cierto sentido podríamos decir así. Sí, cuando él dice cumplir, cuando Pablo habla de cumplir, está hablando de la obediencia como resultante de poner nuestros ojos en Cristo, de mirar a Cristo y de entender la Biblia a través de Cristo. Exacto. Porque la religión antes de la cruz no es diferente de la religión después de la cruz. Nosotros no podemos pensar que la gente antes de la cruz o los creyentes antes de la cruz se salvaban de una manera y que los creyentes después de la cruz se salvan de otra. No podemos pensar eso. Nosotros tenemos que creer que la gente antes de Cristo, los creyentes, su salvación, Dios los salvaba de la misma manera que después salvaba o salvó a los que vivieron después de la cruz de Cristo. O sea, por la fe en Cristo. Solamente que antes de la cruz Cristo era la promesa y después de la cruz Cristo ya es realidad, ya es cumplimiento.
Ahora, Pablo es explícito en una problemática que él ve esta situación, porque el verso 14 del capítulo 5, si usted me acompaña, dice, en efecto toda la ley se resume en un solo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces agrega verso 15, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos con otros. Es decir, aquí ve otro aspecto, ¿no? No solamente ahora habla de la circuncisión, de la problemática, ¿cierto? Que ellos creían que a través de la circuncisión mantenían o ganaban los méritos de la salvación, sino que ahora presenta, dice, si ustedes han experimentado la experiencia del perdón, de la justificación por la fe, no debe haber contienda entre ustedes. Había ahí una problemática de lucha, de conflicto entre ellos, ¿no? Claro, porque lejos de Cristo, según la epístola de los Gálatas, hay dos cosas que se producen. Una es la herejía, creer mal, entender mal las cosas, interpretar mal la profecía, el cumplimiento de la profecía, entender mal los tiempos de Dios, entender mal el momento histórico y pensar que la circuncisión te puede salvar, por ejemplo. Sí, eso sería guardar, hacer. Claro, guardar, hacer. La plenitud es Cristo. Claro. Todo se cumple en Cristo y yo cumplo en Cristo las cosas. Pero el otro efecto, digamos, de lo que es la herejía gálata es el problema de la sensualidad. La sensualidad trae todo lo que es la vanagloria, todo lo que es una persona irascible, las controversias, la lujuria, la lascivia o lo que fuera, todo lo que es el descontrol de la conducta humana. Esa es la preocupación de Pablo. O sea, el hacer y el guardar pone la mira en el ser humano. En el ser humano. Cumplir en Cristo pone la mira en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro. En ese sentido, cuando yo cumplo con las ordenanzas de la ley, yo necesito, para poder cumplir, necesito sí o sí de la justicia de Cristo. Necesito sí o sí de Cristo para poder cumplir con las demandas que la ley me pide. Sí, Él obedeció por mí, Él vivió por mí, Él sintió por mí, Él murió por mí, la muerte que yo no podía morir. Él resucitó de la manera que yo nunca iba a poder resucitar. Gracias a Cristo podemos vivir, podemos obedecer. Solo en Cristo podemos encontrar lo verdadero de todos estos conceptos. Claro. Guardar, no necesito entonces yo de Cristo para ser obediente. Cumplir, sí necesito de Cristo para que haga aquello que me es imposible para mí. En cierto sentido, Pablo utiliza esas dos palabras. Sí, él juega con esos términos. Con esos términos. Él juega. Y me parece que con el hacer y el guardar le está apuntando a la religión formal, a la religión de la letra, a la religión externa. Sin Cristo, no necesita de Cristo para... Ese es el problema para cubrir las demandas de la ley. Exacto, cuando el ser humano se hace consciente de su santidad o de su nivel de obediencia. Claro. Como podría ser el caso del fariseo. Le doy gracias, Señor, porque hago esto y lo otro. La persona que ha aceptado el perdón de Cristo, bueno, eso es consciente para él. Pero después lo que son los niveles de santidad, él nunca termina, él no puede hacer nunca la medición. Claro. Es como el publicano. El publicano todos los días, Señor, ten piedad de mí que soy pecador. Entonces, frente a la demanda de la ley, aquellos que dicen yo puedo, están guardando. Frente a la demanda de la ley, aquellos que realmente dicen necesito de Cristo, porque allí me siento impotente, me es imposible, entonces ahora cuando reclaman la ayuda de Cristo están cumpliendo la ley. Bueno, el autor coloca una cita allí en el día viernes, si me acompañan ustedes, la última cita, dice lo siguiente: si bien es cierto que nuestras diligentes actividades en sí mismas no asegurarán la salvación, también es cierto que la fe que nos une a Cristo impulsará el alma a la actividad. Qué linda que está esa cita. Sí. Presenta los dos aspectos, ¿no? Por lo tanto dice, es cierto que nuestras diligentes actividades en sí mismas no aseguran la salvación, no nos dan mérito, no nos dan compensación, no nos ganan el favor de la salvación. Pero por otro lado dice, es cierto que la fe que nos une a Cristo impulsará el alma a la actividad. A mí me gustaría decir, pastor, que no olvidemos que Cristo es la ley. Cristo es la encarnación de la ley. Cristo mismo es la ley. No hay diferencia entre Cristo y la ley. Es cierto que son dos términos diferentes, pero la ley es Cristo en la promesa.
y después el mismo Cristo es el cumplimiento de la ley. Quiere decir que cuando yo vivo conforme a la ley, vivo conforme, o cuando yo vivo conforme a Cristo, vivo conforme a la ley. No puede Pero ser de otra manera. no puede ser de otra manera. Y eso es resultante no de mi obrar, fuente de mi esfuerzo, sino es resultante de Cristo operando en mí. Cristo en mí. Cristo en Cristo en mí. Cuando Cristo está en mí, yo dependo de Cristo, necesito de Cristo, reconozco de Cristo y en cierto sentido valoro lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Qué bueno. Raúl, muchísimas gracias. Dimos vuelta en muchas, digamos así, en muchos enfoques casi a lo mismo, un poquito complicado, pero qué lindo haberte tenido y te agradezco la simpleza con que nos ayudaste a comprender el repaso de esta lección. Gracias a ustedes. Bueno, un saludo, Dios los bendiga, nos sigamos encontrando y bueno, también al equipo técnico, a todos los que nos ayudan, a Duane, Hein, gracias por ello. Oramos en nombre de Jesús de que podamos vivir esa experiencia en Cristo y continuarla en Cristo Jesús. Amén.